Mi novio gana muy bien y no le quiso prestar dinero a mi papá. Yo siempre me he considerado una buena persona. Bueno, algo así. O sea, no perfecta, pero buena, decente. También he tomado cosas cuando las he necesitado, pero ¿quién no lo hace? Yo creo que hago lo correcto, aunque eso a veces incomoda a otros. Por eso, durante mucho tiempo, nunca pensé que esta historia me fuera a retratar como la villana. Eh, hasta que la conté completa, hasta que no me mentí. Porque sí, si me lo hubieras preguntado hace algunos meses, yo decía muchas cosas para solaparme a mí misma. Pero hoy es la primera vez que voy a decir todo esto en voz alta. Entendí que el abuso no siempre viene de quien te grita más fuerte. A veces viene de quien se cree con derecho. Llevaba 10 meses con mi novio y aquí es donde comienza todo. 10 meses que para mí se sentían como algo ligero. De hecho, era una muy linda relación. No vivíamos juntos, no compartíamos cuentas, pero comenzábamos a hablar de futuro. Él ganaba muy bien. Su trabajo, la verdad, era muy bueno. Llevaba muchos años esforzándose en la misma empresa, había subido de puesto y poco a poco se fue ganando a sus jefes, hasta que le soltaron un proyecto enorme. De hecho, yo lo consideraría como alguien que se la vivía trabajando. Una noche salió con un amigo y en aquel bar donde estaba, yo también estaba. Así lo conocí. Solo que yo tenía una vida muy diferente. Yo ganaba muy poco. Y nunca le mentí. Eso siempre fue parte de la conversación. Nunca fue un secreto. Él tenía un trabajo estable, bien pagado, muchas prestaciones, hasta auto. Y yo trabajaba por proyectos. Es decir, tenía ingresos irregulares. Tenía meses donde podía cobrar, porque tenía un proyecto activo, pero tenía otros meses donde de plano, pues no cobraba nada. No eran fijos. Pero aún así, eso no me hace sentir menos. Y él, debo decirlo, jamás me trató diferente. Mi papá llevaba años sin un trabajo estable. No porque no pudiera trabajar o estuviera enfermo o tuviera, no sé, algún problema, sino porque nunca lograba sostener nada. Ahora que lo pienso y lo digo en voz alta, tampoco supo sostener el matrimonio con mi madre. ¿Cómo iba a sostener un trabajo? Por Dios. Tenía pequeños empleos, como le dicen, chambas. Proyectos que duraban semanas, pero siempre terminaban mal. Y él siempre tenía una excusa. Que el jefe era muy injusto, que el horario era muy pesado, que las actividades no le correspondían y aún así se las exigían. Que por lo que le pagaban, no valía la pena el esfuerzo. Que el dinero apenas entraba y ni lo veía. Inmediatamente tenía tantas cosas que pagar que se iba. Siempre estaba sin dinero. Por más que yo veía que el dinero de repente le entraba, rapidito se iba. Casi siempre en cosas innecesarias. Le gustaban las apuestas. Él decía que eran pequeñas, pero las hacía. Le encantaban las compras impulsivas. Por favor. Como si necesitar comprar un calentador en plena época de calor fuera necesario, pero más o menos para que se den un ejemplo. Tenía gastos que nadie entendía. Y yo crecí acostumbrada a eso. A resolverle, a tapar sus huecos, a justificarlo. Era mi padre, o yo me decía eso.
Ese mes, mi papá se quedó completamente sin dinero. Recuerdo que era anoche y me llamó desesperado. En cuanto contesté el teléfono me dijo: hija, no tengo dinero ni para comer. Estoy muy mal. Yo inmediatamente sentí culpa. La verdad es que también ahora que lo digo, yo siempre siento culpa cuando él me llama. De inmediato le pregunté cuánto necesitaba. Pero esta vez la cantidad no era pequeña. Y para mí era imposible. Pero no sé por qué. En ese momento dije, tengo que resolverle a mi papá. Y si yo no puedo, claro, mi novio, él sí puede. Y ahí empezó todo. Pasaron unas horas y llegó mi novio a casa. Esa noche le conté todo. Le expliqué la situación de mi papá, qué era lo que había pasado y dónde estaba parado. Y le pedí que por favor le prestara dinero. Le dije, te lo va a regresar. Aunque también debo aceptar ahora que yo en el fondo siempre supe que no era verdad. Mientras yo le contaba todo eso, él guardaba silencio. De hecho, si lo pienso, ni siquiera tuvo alguna reacción. Cuando yo terminé, él empezó a hablar y me explicó con calma que tenía muchos gastos, que tenía que pagar su renta, que él le pasaba una mensualidad a su madre y que tenía otros compromisos, que en ese momento ni podía ni se sentía cómodo prestando dinero a alguien que sabía que no solo iba a regresar. Y sí, tenía razón, pero en ese momento yo no lo entendía así. Y él no gritó. No fue grosero, no me trató mal, nada. Solo fue honesto. Pero, como les dije, yo no lo escuché así. Yo lo escuché como un no, rotundo, rechazo, queja, señalamiento. Como si él no me amara lo suficiente, como egoísmo. Él tenía lo suficiente, pero no quería darlo. Yo me enojé, muchísimo. De mi lado sí hubo gritos. A ver, se los cuento porque les dije que les iba a decir todo como había sucedido. No me siento orgullosa, pero pasó. Le dije que cómo era posible que ganando tan bien no pudiera ayudar a mi padre. Que yo entendía que para él no significaba nada, pero era mi padre. Y para mí era todo. Después de eso, él simplemente siguió repitiendo no. Y no sé, llámele berrinche, pero sentí como si algo se me hubiera roto. Los siguientes días, sí, apliqué el famoso castigo con la ley del hielo. Fui muy distante. ¿Qué digo distante? Fría, cortante. Una parte de mí esperaba que con esa técnica él cediera. Y por supuesto que no lo hizo. Y yo tomé la peor decisión. En ese momento le dije que mi papá estaba enfermo. Por supuesto que no era verdad, pero en ese momento se me ocurrió. Yo había quedado con mi papá de que le iba a conseguir el dinero y cómo yo le iba a marcar a mi papá a decirle que no lo había conseguido. Yo necesitaba encontrar la forma y... ya sé lo que están pensando todos, pero se me ocurrió. Le dije que mi papá necesitaba medicamentos, que estaba muy grave de salud y que yo no le había querido decir, para no complicarlo más y para que él no tuviera que cargar con un peso de por sí. Ya estaba demasiado estresado por todo lo del trabajo. Pero al final terminé diciéndole que si no le prestaba el dinero, pues que algo muy malo le podía pasar. Y lo peor, le dije y le reclamé que si algo le pasaba, sería su culpa. Ay, por supuesto que no estuvo bien, yo lo sé. Recuerdo su silencio. Fue largo, pesado. Y de repente dijo, eso no es justo. Tú no puedes poner esa carga en mí. Y claro, yo no podía. Pero en ese momento, que no tenía ninguna otra opción, insistí. Lloré, exageré, sí, manipulé, porque estaba convencida de que yo tenía la razón. Ese día se fue a su casa. Y ya no me dijo absolutamente nada más. Intenté mandarle mensajes, pero ya no me contestó. Al día siguiente me pidió vernos. Yo lo primero que pensé es,
Va a decir que sí. O me va a entregar el dinero. Porque claro, mi mente en ese momento fue la única idea que se le ocurrió. Y cuando llegué a la cita, por supuesto que no me recibió con un sobre lleno de billetes. De hecho, me miró con una calma que me asustó. De inmediato dijo, no, ya te lo había dicho y te lo repito, no voy a prestar dinero, pero tampoco voy a seguir contigo. En ese momento sentí que el piso se movía. ¿Me estás dejando por dinero? Él dijo que no con la cabeza. Pero de inmediato continuó diciendo, te estoy dejando por lo que fuiste capaz de hacer para conseguirlo. Continuó diciendo algo que nunca nadie me había dicho. Que el amor no se prueba sacrificando la estabilidad del otro. Que ayudar no es lo mismo que obligar. Que usar la culpa y el miedo es una forma de abuso. Y sí, es cierto. Nada de lo que me dijo era mentira. Yo me había pasado. Había excedido una línea. Y hasta la fecha no sé cómo sabía que mi papá no estaba enfermo, pero bueno, creo que era bastante obvio. Si en realidad lo hubiera estado, yo se lo habría dicho. De inicio intenté defenderme. Le dije que todo había sido desesperación porque se trataba de mi papá. Pero él fue claro. Me dijo, entiendo tu dolor, pero no acepto que me hagas responsable de algo que no me corresponde, y mucho menos de que no respetes una decisión mía. E insisto, tenía razón. Por supuesto que ese día terminamos. Y no voy a decir que no hubo gritos, porque sí, no soy exactamente la persona más controlada, sí los hubo. Pero sobre todo había una verdad muy incómoda en medio de los dos. Claro que mi papá nunca estuvo enfermo, y claro que nunca pasó nada grave. Y después de esa experiencia, con mi papá todo siguió igual. Él seguía gastando en cosas innecesarias, seguía haciendo sus apuestas chiquitas y seguía improvisando en la vida. Pero a mí me enseñó. Me enseñó a que debía yo tener conciencia y tenía que ponerle límites. Tardé muchos meses en aceptar lo que había hecho. Tardé meses en perdonar que yo había cruzado una línea. Que me convertí en una persona que manipuló para conseguir lo que quería. Y ahora puedo decir que un abuso no siempre se ve como violencia. A veces se ve como falta de amor, pero no lo es. Y bueno, hoy yo no cuento esta historia para quedar bien con nadie. La cuento porque incomoda, porque indigna. Y porque, por mi desgracia, he escuchado que no soy la única. Se me ocurrió subir esto en un post en redes sociales y muchas chicas me decían, estuvo bien lo que hiciste. Yo también lo haría por conseguir lo que sea. Pero no está bien. Y quise contar esta historia porque a lo mejor así le escucha a alguien allá afuera y se da cuenta que esas malas decisiones tienen consecuencias. Y sí me arrepiento. Fue una muy buena relación. Yo no volví a saber de él. Pero espero que donde sea que esté, y si algún día escucha esto, me perdone. Y que sepa que no lo hice por falta de amor. Lo hice por falta de conciencia.